Bienvenidos a la materia Capacitación Organizacional, la educación en la empresa. Clase 4, Planificación de la capacitación. Los objetivos de esta clase son: saber planificar una capacitación, saber cómo elaborar un proyecto de capacitación y saber desarrollar un proyecto educativo. Les propongo ver el siguiente video. A veces no conocer idiomas nos traen serias desventajas. Y si no, vean esto. Stop. Do you want to have a coffee with me? Una turista que no me dio cabida. Pero este no es el único caso. Observen lo siguiente. Sí, mire, su currículum es interesante, señor Marciota, pero ¿usted tiene conocimientos de cordobés? No. Lo siento, pero es imprescindible para este trabajo. Tendría que haber estudiado, ¿no? Sí. Claro, el cordobés es un idioma imprescindible para el mundo de hoy. Por eso en nuestras academias enseñamos cursos acelerados para que usted sepa correctamente este idioma y así pueda tener grandes posibilidades de triunfar en su vida. ¿La primera frase? Te voy a llevar a un recital de la Mona. Repitan. Te voy a llevar a un recital de la Mona. Vamos a la segunda. Che, culiao, ¿va a tomar Fernet? Repitan. Che, culiao, ¿va a tomar Fernet? No. Escuchen una vez más. Che, culiao, ¿va a tomar Fernet? Repitan. Che, culiao, ¿va a tomar Fernet? Aprenda cordobés y sea un ganador. Vení. ¿Querés ir a ver talleres Belgrano? Oh, yes. Bueno, agarra la entrada y llévala con la mano. Soy el profesor Guevara. Llame ya y sea un ganador en su vida. Analicemos las dos preguntas siguientes. ¿Anticipamos situaciones futuras que necesiten capacitación? Entonces, ¿qué es planificar una capacitación? Desarrollar respuestas a estas dos preguntas nos van a permitir introducirnos en el tema de esta clase, que tiene que ver con planificar, mirar hacia el futuro, ver qué es lo que está sucediendo para tomar acción.
Planificación. Veamos en pocas palabras qué significa planificar. Planificar cualquier proyecto, de cualquier tipo. Planificar significa ir desde una situación inicial a una situación ideal. Y vuelvo a repetir, puede ser un proyecto educativo, un proyecto de fabricación de algún producto, cualquier tipo de proyecto. Pero siempre teniendo en cuenta que tenemos una situación inicial generada a partir de una problemática, de poder diagnosticar esa problemática y saber en qué situación estamos. Y una situación ideal que es la que nosotros intentaremos lograr, intentaremos conseguir, una situación concreta. Desde la situación inicial a la situación ideal, podemos decir que hay una distancia a la que llamamos arco de utopía. Esa es la distancia que tenemos que atravesar. ¿Cómo lo haremos? Si no planificamos un recorrido que nos permita ese arco de utopía, esa distancia de utopía, difícilmente podamos llegar con éxito. Para ello sirve la planificación. Planificar acciones, planificar pasos, fragmentar pasos, saber por dónde ir, y teniendo la precaución en cada uno de ellos de prever de antemano qué es lo que va a suceder, y teniendo los objetivos bien delimitados de cada uno de los pasos que vamos a dar. Así es como aparecen dos situaciones que podríamos denominar. Una es la situación siguiente perseguida. Cada vez que nos vamos avanzando en pos de esa situación ideal, estaríamos encontrando con una situación siguiente, que antes deberíamos haberla previsto. Entre la situación ideal y la situación siguiente y todas las situaciones que se vayan dando, podemos encontrar un arco coyuntural. ¿Por qué coyuntural? Porque esa coyuntura que nos encontraremos en cada paso que damos, quizás fueron previstas, pero a la hora de la práctica nos encontramos con algunas diferencias que debemos solucionar en el camino para no desviarnos del arco de utopía que habíamos diseñado con anterioridad. Pero también tenemos una situación objetivo que debería ser lo más parecida posible a la situación ideal a la cual nosotros esperamos llegar. Esa situación objetivo, que va a ser el resultado de la planificación previa y que va a estar más cercana esa situación objetivo a la realidad que a lo ideal, nos va a estar dando el arco direccional. Esto es la dirección a la cual nosotros deberíamos tender para acercarnos a la situación objetivo. Y si esa situación objetivo se cumple, seguramente vamos a estar muy cerca de la ideal. En definitiva, lo ideal sería, y la utopía sería, que el arco direccional sea igual que el arco de utopía. Pero la realidad aquí nos va a jugar un papel, que es situaciones imponderables que por más que nosotros analicemos y anticipemos, en la práctica pueden cambiar lo que nos hace distanciar, pero no vamos a estar muy lejos si seguimos todas las acciones que habíamos planificado. Después de lo anterior, si vemos esto de planificar en la capacitación, para planificar una capacitación debemos tener un diagnóstico previo de la situación inicial para saber cuál es la situación ideal a la cual nosotros deberíamos llegar, pero con un inicio bien certero que nos permita entonces saber qué dirección tomar. Si no tenemos una referencia de inicio, difícilmente podamos acercarnos a descubrir ni siquiera la situación objetivo ni siquiera la situación ideal. Debemos anticipar las situaciones futuras. Decíamos antes, cada vez que nosotros avancemos en esa planificación, vamos a estar persiguiendo determinadas metas, con lo cual deberíamos anticipar qué sucede en cada meta o qué sucede para alcanzar cada meta. Y en cada uno de estos avances debemos detectar problemas que en el momento de planificar, esos problemas pueden ser que no aparezcan o que puedan no ser problemas. Y al momento de llegar a una determinada posición de la planificación,
producto de alguna acción que hagamos, aparezca como un problema y tengamos que tener las herramientas para resolverlo y continuar. Y fundamentalmente la planificación debería contemplar la evaluación de cómo evolucionaron los cambios. Esto es, si el objetivo que estamos buscando con la capacitación es producir cambios en las personas, decíamos en las otras clases, habilidades, conocimientos, acciones, motivaciones, etc., deberíamos contemplar en la planificación, para alcanzar un objetivo, es poder evaluar cómo evolucionaron esos cambios en las personas, cómo se dieron, si fueron conflictivos, si fueron agradables. Y por otro lado, también deberíamos evaluar los resultados alcanzados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, si hace falta, para realmente tener una verdadera conciencia si la capacitación que hicimos a partir de la planificación ha alcanzado esos resultados que nos propusimos conseguir. Por eso Ezequiel Anderegg dice que planificar es usar procedimientos para introducir organización y racionalidad a la acción con el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos. Del mismo modo que Einstein decía que la ciencia no es nada más que el refinamiento del pensamiento cotidiano, la planificación no es nada más que una forma de sistematización del sentido común. Perfectas palabras, porque de alguna manera lo que nos está diciendo Anderegg es: planifiquemos con procedimientos para que esto salga bien organizado, que haya una cierta racionalización en las acciones, que alcanzar los propósitos no se dan con la improvisación. Determinadas metas y objetivos se pueden alcanzar si uno realmente ordena esos pasos, los sistematiza. Y no hay que ser experto, hay que tener cierto sentido común y esos sentidos comunes organizarlos en secuencias. A partir de esto, Anderegg dice: planifiquemos la capacitación pensándola en dos dimensiones, en la direccionalidad que vamos a darle a esa planificación y la viabilidad, que también tiene que estar incluida en la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en esto de situación inicial y situación objetivo, sabiendo que la situación objetivo se va a acercar lo más posible a la situación ideal. Pero en la situación ideal y la situación objetivo hay una trayectoria que los une. El problema que está implícito en lo inicial y la situación objetivo, que es la situación donde trata de resolverlo. Hay una distancia que se ve a lo lejos y en la cual yo voy a recorrer de distintas maneras a lo que llamamos direccionalidad, que en realidad es cómo se va a solucionar el problema, por qué metas voy a pasar para llegar a la situación objetivo, por qué camino voy a transitar para llegar a la situación objetivo, qué alternativas voy a elegir si encuentro situaciones en ese camino que me impidan llegar a la situación objetivo, a lo cual debería anticipar esa direccionalidad. Y la otra dimensión que nos propone Anderegg analizar en una planificación es la viabilidad, y muchas veces nos olvidamos que si bien voy a tomar este camino, voy a tener estas alternativas para llegar a la situación objetivo, en calcular si es viable esos recorridos que hemos planteado. Si es viable cómo solucionar los problemas que pueden aparecer en cada una de las direcciones que hemos tomado. Anderegg dice: sin estas dos dimensiones es muy difícil poder llegar a la situación objetivo. Es probable que lleguemos a una situación objetivo reducida, no a la que habíamos previsto desde el principio de la planificación. Para elaborar un proyecto debemos tener en claro la dimensión de ese proyecto. En realidad, pensemos en un árbol de jerarquías, en donde un plan, un programa, un proyecto, una actividad forman parte de algo más grande.
Por eso, para establecer definiciones y términos que nos clarifiquen y que no se mezclen, porque muchas veces en las organizaciones encontramos plan de capacitación, programa de capacitación, proyecto de capacitación, actividad de capacitación, y no sabemos cuál es la jerarquía que habría que darle, vamos a definir con esto el decir que el plan es la jerarquía más grande de cualquier proyecto. En el plan aparecen las decisiones generales, los lineamientos políticos, las prioridades, metas y objetivos que se propone la organización. Plan podría ser: vamos a capacitar a todos nuestros empleados en el nuevo sistema de facturación. Hay un lineamiento político y una estrategia general de la organización en capacitar a toda su gente. A partir de allí se abre en árbol lo que denominamos programa. Programa definido como aquellas actividades organizadas y coherentes, racionalizadas y coordinadas entre sí, que forman parte de ese plan. En el ejemplo que dimos, podríamos decir: bien, si el plan es capacitar a todo el personal que trabaja en la organización, hagámoslo en distintas etapas. Empecemos por una regional, sigamos por la regional 2 y por la regional 3. 3 programas. Así es como aparece el proyecto. El proyecto como una actividad concreta, a diferencia del programa, que está interrelacionada y coordinada también entre sí con el fin de producir determinados bienes y servicios, a diferencia del programa, que tienen que satisfacer las necesidades. En el ejemplo que dimos, el proyecto podría ser: si empezamos por el programa de la región 1 para cumplir el plan estratégico de la compañía, dividamos este programa en distintos proyectos. El proyecto de capacitar primero al personal administrativo, luego al sector de ventas, a los gerentes, y así es como el programa se puede ir dividiendo en proyectos que tengan una coordinación concreta de cada una de las actividades. Y a partir del proyecto surgen justamente las actividades o tareas, que son aquellas actividades que intervienen sobre la realidad mediante acciones necesarias para alcanzar, obviamente, las metas y los objetivos que se propuso el proyecto, no el plan. En el ejemplo que estábamos dando, la actividad y tarea sería: bien, tenemos el proyecto de capacitar a todos los gerentes de la regional número 1 a través del programa 1 que hemos definido del plan estratégico de la compañía. ¿Qué actividades y tareas tenemos que diseñar para esos gerentes? De esta forma, armar en árbol lo que sería un proyecto de capacitación, estamos distinguiendo desde un plan macro a la actividad más específica. Las recomendaciones que hacemos para formular un proyecto de capacitación son las siguientes. Cualquier proyecto de capacitación como mínimo debería tener una fundamentación, aquellas razones por las que se necesita realizar el proyecto. Si no tenemos razones, no hay ninguna motivación que nos movilice para poder formular el proyecto. Finalidad. ¿Cuál es el fin que contribuirá el logro de los objetivos del proyecto? Digamos? Si nosotros llegamos a la etapa final, que es conseguir los objetivos, ¿cuál es la finalidad de haber hecho todo ese trabajo, de haber logrado ese objetivo? ¿Qué cambio queremos generar? Objetivos. ¿Qué se espera obtener del proyecto? Y acá es donde debemos describirlo desde aspectos generales a aspectos específicos. Poder medirlo desde lo cuantitativo y también desde lo cualitativo. Pero el objetivo es la consecución concreta de lo que queremos hacer.
Debemos también tener en cuenta beneficiarios directos e indirectos, o sea, a quién va dirigido el proyecto y a quién afectará. Porque puede ser que estemos capacitando a los gerentes, pero también estemos afectando a los clientes. Productos. ¿Qué debe producir el proyecto para lograr el objetivo? Y acá no estamos hablando de productos materiales solamente, sino productos. ¿Qué debe producir el proyecto para lograr ese objetivo? En actividades son acciones que se generan a partir de los productos, y esas acciones tienen que ser organizadas y secuenciales. Lo veníamos diciendo, planificado previamente. Recursos. ¿Qué se necesita para cumplir con los productos que va a lograr el proyecto y los objetivos? Tiene que tener bien definidos los responsables y la estructura que ejecutará el proyecto. No es solamente el diseñador y el capacitador, sino que hay toda una estructura, por más chica que sea, que debe estar bien definida con sus roles. Modalidades de operación. ¿Cómo se ejecutará el proyecto? Desde un proyecto e-learning, desde un proyecto presencial, desde un proyecto outdoor. Debemos tener bien en claro cómo se ejecutará el proyecto. Calendario, fundamental. Un calendario que programe, cronometre las actividades, desde el lanzamiento hasta el logro de los objetivos, y si hace falta contabilizando los minutos que va a durar la capacitación, las actividades. El cronómetro nos va a dar realmente la posibilidad de optimizar desde el punto de vista del dinero, de los recursos, el proyecto. Y los prerequisitos son aquellos factores externos que deben asegurar el éxito del proyecto. Decimos, un ejemplo muy sencillo, si estamos pensando en una capacitación que va a inducir a la gente a un cambio de comportamiento, de trabajo en equipo, y esto lo vamos a desarrollar en un ambiente donde privilegie la naturaleza, estamos fuera de cualquier edificio, deberíamos tener en cuenta esto, ¿no? Factores externos que pueden llegar a perjudicarnos. Y si sucede, tener en cuenta también que esos factores externos pueden ser una oportunidad.